Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este nuevo episodio del podcast Psicología en tiempo de redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro y una vez más agradezco el espacio que me brindas. Gracias por estar ahí en el otro lado del micrófono. Muchas gracias. En esta ocasión voy a compartir contigo un tema que me llamó mucho la atención y aunque no es un tema, digamos, en el sentido de investigación nuevo, ya que el concepto de el fenómeno del impostor o el síndrome del impostor tiene origen en el año de 1978. Actualmente a través de las redes sociales, pues está teniendo mucha tendencia y está sabiéndose un poquito más de ese concepto o postulado. Está considerado como se podría decir como un trastorno de conducta y, y en este síndrome del impostor, yo cuando lo leí, pues lo primero que se me vino a la mente es que trataba de cuando estás representando un papel que no te corresponde. Y entre la investigación que realicé, encuentro que el síndrome o el fenómeno del impostor tiene mucha auge entre lo que son las mujeres, pero para llegar a esta conclusión, sus investigadoras, que en este caso fueron eh, 3 mujeres, de las cuales una predomina como la, digamos, la pionera del tema o la fundadora del tema. Ella es Pauline Rose Clance, espero haberlo pronunciado bien, y también está Maureen Ann O'Toole. Ellas, pues en 1978 empiezan a hacer una serie de experimentos en las cuales trabajaron con 150 mujeres. Estas 150 mujeres tenían repartidas sus profesiones, es decir, eran muestras aleatorias de todas las profesiones u ocupaciones estrictamente en el género humano. Había, por ejemplo, doctoras, contadoras, eh, ginecólogas, profesoras, abogadas, ¿verdad? Era un grupo tanto de mujeres preparadas, sobre todo por la naturaleza del tema, ¿no? Entonces, pues la temática de esta investigación y a través de la experimentación en estas mujeres arroja como, como resultado que había un fenómeno entre este grupo de mujeres que entre más tenían logros y éxitos, pues ellas no se sentían ni tan brillantes ni tan competentes. Al contrario, tenían miedos que las paralizaban, incluso frente a esos logros. Entonces, a través de estas investigaciones, pues Pauline Rose y Susan Aime, ellas pues llegan a sus conclusiones y entonces atribuyen que todo el trabajo duro que ellas realizan, eh, estas mujeres se lo asignan a que es como parte de una suerte, de una buena suerte que han tenido, parte de tener también amistades o conocidos que han sido claves y adecuados para que ellas puedan lograr esa meta o alcanzar ese proyecto teniendo como digamos, resultado eh, una meta remunerada, un buen salario, un premio, una recompensa, que incluso hasta un ascenso. Entonces, lo que sucede con estas personas que están bajo el microscopio en esta investigación, lo que sucede con ellas es de que no están teniendo como una vista real
de sus logros, como que lo demeritan, como que se sienten menos, como que no dan la talla, no están a la altura. Y esto es interesante porque contrasta con la imagen que pudiera dar una mujer exitosa, empoderada, eh, cuando en realidad está teniendo dentro de sí una sensación de no merecer, de que no es suficiente eso que ha logrado y que por el contrario necesita ser más y más y más. Entonces, eh, las, las mujeres, ¿verdad? Al principio se pensó que esto era como un síndrome o un fenómeno conductual que solo afectaba a mujeres exitosas. Sin embargo, pues después de mucho tiempo, incluso hasta la actualidad, se, pues se ha detectado que ahora ya es algo generalizado, ¿no? Que ya no es propio del sexo femenino. Y por eso es que me llamó a mí la atención, porque además, pues donde quiera estás leyendo este tipo de información. Em, ¿Cuáles son, los, motivos? A mí es lo que más me llamó la atención, es decir, ya tenemos, la descripción del síndrome o el fenómeno del impostor, ¿correcto? Y entonces, aquí lo que llama la atención y que hay que trabajar en ello, porque esto creo que es clave, es una pieza clave en este rompecabezas, es de que este fenómeno, pues, es un pensamiento constante en creer que el éxito que se ha conseguido no es merecido. Definitivamente que no, que ha sido por causa del azar, del destino, quizás hasta de estar guapa, de ser joven, de ser habilidosa, pero no tanto por una cuestión de legitimidad a, a las capacidades y, y a la experiencia laboral, sino que se le atribuye solamente algo al azar. Entonces, aquí es donde viene la reflexión, ¿no? ¿Qué puede llevar a este pensamiento, ¿no? A este pensamiento recurrente, porque no hemos hablado de inseguridad, ¿estamos de acuerdo? Aquí la inseguridad no, pues, no hay un lugar donde podamos insertarla. Estamos hablando de una mujer que tiene, capacidades laborales, que está bien preparada, que llega al logro, a la meta, lo alcanza, pero tiene una sensación de que no es suficiente, como que no le cuadra, y entonces se siente como hay que seguir dando más, porque esto ha sido, pues, eh, como decimos, un golpe de suerte, ay, que entonces no estamos al salvo, que a la siguiente podíamos fallar. Y los motivos, que es lo que más nos puede interesar para ver si no estamos nosotros dentro de este síndrome, si no estamos, sufriendo ese síndrome. Vamos a revisar un poco lo que son las características del impostor. Todas las personas, pues, experimentamos, ¿correcto? Este síndrome de una manera ligera, otras quizás más agudas, más acentuadas, pero es como parte de un ciclo laboral. O académico, ¿por qué no? En el caso de los que tienen, por ejemplo, buenas calificaciones, que están alcanzando buenos trabajos con altos grados, entonces, pero que llegan a sentir esta sensación, ¿no? Una de esas características es dudar de uno mismo, ¿sí? El no estar tan seguro de decir, o sea, realmente yo lo estoy pudiendo hacer. Otra es no ser capaz de evaluar de una manera realista. Ojo, este es con mayúsculas, de una manera realista las habilidades propias y la competencia, ¿sí? Tenemos que ser capaz de evaluarnos de una manera realista. Otras características es que podemos atribuir el éxito a factores externos, y como ya lo dijimos ahorita, como
a la suerte, al conocer a personas que nos han dado un empujoncito, y entonces sentimos que ese éxito, pues, no lo merecemos, como que estamos, siendo impostores en ese sentido. También otra característica es, por ejemplo, ¿has tenido miedo de no ser suficientemente bueno o especializado en algo? Por ejemplo, en lo que haces, en el área que tú te desarrollas, ¿tú has sentido el que sabes que no creo que sea yo tan bueno? Estoy aquí, pero no me considero bueno, es más, ni estoy seguro que sea realmente bueno. Esto sin duda nos lleva a otra característica, es que saboteamos nuestro propio éxito, pero de una manera inconsciente, ¿sí? Tener esta serie de pensamientos negativos, pues, nos dejan en una posición de que nosotros mismos nos estamos saboteando. No ocupamos a nadie, ni a nuestro peor enemigo, no, nosotros lo hacemos solo, ¿correcto? Entonces, también, otra de las características, y también es incluso puede ser una de las importantes que nos llevan a este fenómeno o a este síndrome, es ser perfeccionista, buscar siempre la perfección. Esto también es en extremo, puede ser, uno de los detonantes. Ahora, la carga de trabajo y el agotamiento es otro factor que nos puede llevar a caer a este fenómeno, y por eso es importante estar revisando, si las metas que nos están poniendo, o que nosotras mismas el estándar de trabajo y de calidad en así como el ser consistentes en nuestro trabajo, si no está siendo un poquito alto a nuestra capacidad. Y también la baja autoestima aporta, y creo que esta es de una de las más importantes. De hecho, en todos los episodios de mi podcast, estoy tratando de dejar siempre este tema, el de saber quiénes somos, y en ese saber quiénes somos, se nos viene una fuente de información. Por eso, siempre estoy insistiendo y persistiendo de que tenemos que hacer un inventario moral y minucioso de quiénes somos, pero no solo vamos a puntuar, o no solamente vamos a hacer un checklist de nuestras virtudes y todo ese echado de de cosas buenas, cualidades hermosas que tenemos. No, no, incluso touch, no. Yo opino, y lo digo por conocimiento de causa, porque yo tuve que hacer ese trabajo mental. El Vaya, y también es un trabajo sucio en el sentido de que no solamente hay que mirar el lado bonito, sino también tenemos que escarbar dentro de nosotros y escudriñar con una lucecita en medio de esa tiniebla, y ver la parte fea que no nos gusta, esa parte fea, tenebrosa, que escondemos y que no es pública para nadie, pero que solamente nosotros conocemos, porque es donde sale toda la basura. Sí, y de esto nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de las cosas que son privadas y que no queremos compartir por vergüenza, principalmente por vergüenza, otras porque se siguen practicando, ya sea conductas, comportamientos. Y entonces tiene que haber un equilibrio, hay un equilibrio en el ser humano, ¿sí? Y este pues se cimenta en cuatro pilares. ¿Cuáles son estos? Pues el espiritual, el social, el familiar y el emocional. Entonces, esos tienes que estar en balance, pero si no están, es decir, si no tenemos bien claro quiénes somos, por qué hemos llegado hasta aquí, y si llegamos hasta aquí, ¿por qué llegamos? Es decir, ¿qué nos fue moldeando en el camino? ¿Por qué nacemos, como decían los filósofos del pasado, por qué nacemos siendo puros? Sí, y terminamos, siendo, este complejo de personalidades. ¿Qué somos? ¿Qué nos llevó? ¿Qué hay en ese intermedio? ¿Correcto? ¿Qué es lo que hay en medio de un inicio y de un presente, no? Por eso es que, la baja autoestima es un tema que siempre va a surgir,
como una constante en mis episodios, porque y voy a hacer constantemente hincapié en ello, porque a mí me funcionó, me ha funcionado y me funcionó y me seguirá funcionando en la medida que yo practique. ¿Y qué es lo que tengo que practicar? Pues bueno, hacer ese inventario moral y minucioso y honesto, sobre quién soy, porque luego dicen, es que tienes que saber hacia dónde vas, tienes que establecer tus metas e ir hacia ellas. Sí, pero antes de tomar velocidad, antes siquiera de encender ese vehículo en el cual te vas a desplazar hacia tus objetivos, pues tienes que saber quién eres. Y en ese saber quién eres, pues tienes que darte cuenta de que eres una persona con una bajísima autoestima. Sí, que incluso a veces, no sé, sentimos como peor que una cucaracha, ¿sí? Aunque la palabra suene fuerte, pero a veces nos hemos sentido así. Ha habido situaciones, ¿verdad? O etapas en nuestra vida que nos han hecho sentir peor que una cucaracha, ¿no? Pero esto no debe ser en un sentido negativo, ¿correcto? Esa es la parte que vamos a ir aprendiendo al mirar dentro de nosotros, esa sección o ese apartado que está ahí escondidito, que no mostramos a nadie, que tratamos de ocultar lo más posible por mucho tiempo. Pues bueno, ese también tiene que salir a la luz, también tiene que conocer la luz del sol. Y esto es en sentido metafórico, ¿verdad? Porque lo que quiero decir es de que cuando nosotros meditamos y con toda la honestidad reconocemos que hemos tenido comportamientos con otras personas, pues un comportamiento desleal, un comportamiento traidor, un comportamiento egoísta, narcisista, un comportamiento, ¿cómo podríamos decir? Un comportamiento que ha dañado, en pocas palabras, un comportamiento deshonesto. Entonces esto nos reduce pues sentirnos, ¿va? Menos que una cucaracha, pero tenemos que aprender a vernos como hemos sido. Creo que el decir a la ligera, yo jamás he hecho algo de lo que me tenga que avergonzar, creo que dista mucho de la honestidad. Por eso siempre remarco, hay que hacer un inventario minucioso, moral y honesto de quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes somos, porque eso es lo que va a definir quiénes vamos a ser, ¿correcto? Entonces, enlazando con esta idea del síndrome o el fenómeno del impostor, la baja autoestima, pues es parte de una de las características del sentirte así, como que no mereces nada, aunque todos incluso hasta te pueden admirar, pero pues no, nosotros seguimos sintiéndonos peor que un Gutierritos. Ahora, también el sentir miedo al fracaso, eso también nos puede remontar a un estado de sentirnos, ¿no? Que hay que dar más, hay que esforzarnos más, porque esto, la suerte no va a durar mucho y entonces se van a dar cuenta de que no somos tan capaces como aparentamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para revertir todo estas características tan feas, ¿no? Pues eh, no es fácil, siempre he pensado que no es fácil. Puede ser, puede conllevar tiempo, efectivamente, conlleva sobre todo disciplina. Para lograr una meta, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo que se va a alcanzar. En este caso, para contrarrestar ese síndrome o este fenómeno del impostor, pues estas son algunas de las cosas que necesitamos hacer. Yo se los voy a resumir. Por ejemplo, una de ellas es, y la principal, ay, amo esta, en verdad, la
aceptación. Me encanta, pónganla con mayúsculas, la aceptación de quienes somos. Y para llegar, insisto, a saber quiénes somos, pues tenemos que hacer este inventario moral honesto y minucioso de quiénes somos. ¿Sabes qué? Ya reconocí la parte oculta, la que no muestro a nadie, pero también la parte virtuosa, ¿correcto? Y en esa parte virtuosa, pues ya me reconozco y me acepto. Y entonces, pues viene por consecuencia el autorreconocerme. Yo necesito que nadie me valide, sino que yo misma me reconozco y eso va a tener un peso importante. Otra de las cosas que yo puedo hablar es hablar del problema. Si estamos teniendo un problema, no es aislarnos, no es esconder el problema, sino restarle fuerza y sacarlo a la luz. ¿Cuál es? El expresar libremente y sin temor del problema o de la sensación que estamos nosotros experimentando, pero sin duda que debe de ser con alguien, un especialista de la salud, con alguien que pueda encaminarnos hacia una solución. No, o sea, el comentárselo a la mejor amiga o a la comadre no cuenta. Ojo, tiene que ser alguien realmente con las capacidades eh, para que puedan hacer un plan de trabajo, un plan de cambio de chip, cambio de conducta para contrarrestar este fenómeno. Otra de las cosas, híjole, esta me fascina porque te habla de desafío, ¿sí? Otra de las cosas que puedes hacer es desafiar el pensamiento negativo. Wow. ¿Esto qué significa? Pues simple y sencillamente que cuando lleguen los pájaros a volar sobre tu cabeza, pues no los vamos a dejar hacer nido. Pueden estar rondando, ¿correcto? Pero vamos a evitar que se asienten esos pensamientos negativos, dañinos, a través de quedarse en nuestra cabeza haciendo nidos. Es decir, tenemos que descartarlos. Para eso tenemos que detectarlos. Y ya una vez que lo detectamos, hay que descartarlos de ese pensamiento negativo. Si pienso, ¿sabes qué? No voy a poder con este trabajo o lo hice, pero realmente, pues no merezco que sea para tanto, o sea, fue solo no, sino inmediatamente cambiar el chip de este pensamiento y suplirlo por un pensamiento muchísimo más positivo. Puede ser valió la pena el esfuerzo, valió la pena el quedarme tantas horas en la oficina, lo merezco, realmente soy muy competente. Ese es el tipo de pensamientos. Otro es establecer este, esta, mm, este siguiente punto hay que anotarlo ahí con letras mayúsculas y es establecer metas realistas. Es decir, tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos esforzarnos para no extralimitarnos y por consecuencia viene la frustración. Entonces vamos a establecer metas realistas y si tenemos una meta muy grande, pues vamos a fraccionarla en pequeñas metas y logros para ir ascendiendo. Otro punto importante es, como lo dijimos al hablar abiertamente del problema, pues conlleva el buscar ayuda profesional. Y por último, me encanta, celebrar logros, celebrar el alcanzar esos objetivos y tú debes de ser la primera o el primero que debe de abrir la champagne. Es decir, tenemos que festejar, celebrar y reconocer que gracias a ese esfuerzo que se hizo es que estamos recibiendo los laureles. Bueno, pues espero que este tema te haya interesado, te haya agradado. Te recuerdo que, y te invito además a escuchar el episodio del anterior a sobre todo porque abordo un tema, entre varios que abordo, continuamos sobre esa línea del conocernos, del conocer quiénes somos y también hacemos lo que es la reseña de un libro que se llama Psicópatas del Corazón, de una escritora brasileña. Y es interesante porque ella narra su historia personal, de su nacido, vaya, de toda esa
esas situaciones que vivió con una persona así, un psicópata, que pues la fue anulando poco a poco hasta llegar a un grado de que pues ya, o sea, dejó lo que era el escribir libros y se dedicó a atenderlo, ¿no? Él la fue moldeando casi como para ser su Dios, ¿no? Para ella era él su Dios. Pero entonces vino el despertar y el darse cuenta de que solo era una máscara de este tipo, de este hombre, y pues bueno, el final es inesperado, ¿no? ¿Por qué? Porque, principalmente nos presenta, una situación donde el hombre, además de tener una máscara, pues tiene una doble vida, y bueno, se vuelve muy interesante, y yo insisto en que esta escritora es, muy buena para hacer los análisis de sus personajes, insisto, está basado en su experiencia personal, ella lo vivió, y por eso es que tiene como más matices emocionales, y los traslada muy bien, los narra muy bien y nos metemos en la trama. Yo sí lo recomiendo, sobre todo porque, sus perfiles desde el punto psicológico son interesantes. Y pues hasta aquí, gracias por escucharme. En verdad, te deseo lo mejor y nos escuchamos al siguiente episodio. Hasta luego.